Buenos días. No les impidió el frío asistir, ¿verdad? Porque a muchos les espanta que comience a hacer frío y que comience a llover, y eso les impide el hecho de asistir a la iglesia el día de hoy. Y pues bueno, lo que sucede es que se pierde uno la oportunidad de una enseñanzas no del pastor, enseñanzas de Jesucristo, enseñanzas a través de su palabra y la obra que el Espíritu Santo va haciendo en la iglesia vez con vez. A mí me emociona mucho, como ayer platicando con una hermana, comentaba ella que a ella le gustaba mucho el escuchar de la palabra, porque durante la semana lo que se había compartido había la oportunidad de vivirlo a través de alguna experiencia. Algo pasaba y le hacía recordar lo que el domingo se había visto. Y eso es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va hablándonos, va confirmando lo que vamos escuchando. Y yo soy uno de los primeros que siempre que el Señor permite compartir algo, siempre le estoy pidiendo al Señor: confirma tu palabra, Señor, permite que haya una confirmación sobre lo que se va a compartir, para sentirse uno seguro, más seguro, más confiado en lo que va uno a compartir. Y desde que comenzó el servicio, nuestro hermano Roberto traía algunas citas que son referentes al tema que el día de hoy vamos a compartir. Aparte de ello, hace unos momentos se suscitó algo en lo cual, pues para muchos que son nuevos puede decirse, bueno, ¿qué está pasando? Pero a la luz de la palabra, el Espíritu Santo sigue haciendo milagros como en el tiempo de Jesús. Por eso en este día vamos a ver una parte del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Nuestros hermanos que están por allá platicando, por favor, acérquense. Son varias cosas las que están en este pasaje, en estos capítulos, en estos versículos, que esperemos en Dios poder tratarlos esta mañana, porque lo que Jesús habló, todo esto tiene una gran enseñanza. Mateo 12, del versículo 22 al 32. ¿Estamos? Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces saquear su casa?
El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Son muchas cosas las que Jesús habla en este pasaje. Muchas cosas se presentan. Y yo le pido a Dios que me dé la oportunidad de poder transmitirles el mensaje esta mañana y que lo entendamos, porque es algo muy necesario, muy profundo y muy indispensable para la iglesia. Yo quiero invitar al hermano a que nos acompañe a hacer la oración, por favor, hermano Polo. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque nos permites estar en este lugar para escuchar de tu palabra. Te ruego, Padre Santo, que tú dirijas la palabra de nuestros hermanos, pensamientos, y que esa enseñanza que este día de hoy hemos de recibir, Señor, sea para nuestra vida, para nuestra comprensión acerca de lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Bendito Padre, te rogamos que tu Espíritu esté entre nosotros para que así, Señor, sea limpiado nuestro corazón, nuestra vida de toda maldad, de toda cosa indigna delante de ti, Padre. Te lo rogamos, bendito Dios, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias. Siempre es bueno el que se imagine uno, como se los he dicho varias veces, estos casos que nos presenta la Biblia, que de bien son cosas increíbles, son de llamar la atención. Comienza esta palabra diciendo que a Jesús le trajeron a un hombre endemoniado, ciego y mudo. Yo quisiera en esta mañana que te imaginaras a alguien con esos problemas, y vas a ver que te vas a sorprender. Porque si de por sí una persona que está endemoniada llama mucho la atención, un ciego y alguien que aún está mudo, imagínate qué capacidad de vida tenía esta persona. No veía, no hablaba, y aparte de ello estaba endemoniado. ¿Te imaginas a una persona así? Yo tan solo de imaginarme decía, bueno, ¿cómo vivía? ¿Cómo se comunicaba? Si no hablaba, si tampoco veía y no sabía distinguir las cosas, o sea, una vida totalmente compleja, y luego aparte de ello endemoniado. Y no hablamos de cosas especulativas, hablamos de alguien que era poseído por espíritus malos que lo hacían estar en un estado crítico. La Biblia habla de un hombre que estaba endemoniado, se le llama el Gadareno. Dice que tal era la posesión de demonios que tenía este hombre, que vivía en un cementerio. Y en ese cementerio andaba desnudo, estaba atado con cadenas, lo tenían encadenado, porque no tenía control este hombre, se hería a su cuerpo, y yo me imagino que hacía destrozos esta persona, y estaba aislada totalmente. La Biblia nos habla de gente endemoniada como personas que estaban poseídas, que no eran dueños de sí mismos. Y aquí en esta parte del Evangelio nos habla de alguien que estaba endemoniado, que se lo presentaron a Jesús endemoniado, ciego y mudo. Características verdaderamente sorprendentes.
inimaginables para uno. Tuve en la escuela, en la primaria, una compañera que sus padres eran ciegos, de estos ciegos que vemos en el metro vendiendo manitas para rascarte la espalda, chucherías. Y para ellos era compleja la vida porque vivían en completa oscuridad. Se transportaban de una forma increíble. Yo admiro a los ciegos porque viven como gente que pueden hacer muchas cosas como si ellos vieran. Pero no me imagino también a alguien que no habla. Alguien que, bueno, pues cómo saber sus necesidades si es mudo también. Y quisiera que te lo imaginaras nada más. Porque a mí lo que me sorprende es que los evangelios hablan de gente verdaderamente muy mala a la que le presentaban a Jesús. Ciegos, mudos, cojos, endemoniados, sordos, gente con situaciones muy difíciles, a quienes Jesús sanaba, y que era evidente el milagro que Jesús hacía en ellos. No eran charlatanerías, no eran fantasías, sino era gente ciega que veía, gente muda que hablaba, sordos que oían, cojos que se levantaban, muertos que vivían. Eran milagros verdaderamente sorprendentes, endemoniados que eran liberados, que eran sanados. Le damos un aplauso a Jesús. Esos son los milagros que vemos que la Biblia nos dice que hacía Jesús. Y penosamente hoy en día vemos que existen una serie de charlatanerías, una serie de mentiras y de cosas que en vez de exaltar el Evangelio, campañas en donde aparentemente se dan sanidades, pero sanidades de gente que nadie las ve enfermas. Gente que puede decir, es que yo estaba mala de un riñón y el Señor me sanó. Pues no hay evidencia, por eso muchos científicos dicen, pues ¿cómo? Si no hay evidencia que estabas mal del riñón y ahora dices que eres sanada del riñón. Gente que no hay muestra realmente de sus padecimientos, de sus males. Y otros charlatanes tomando de esto adjudican que han hecho milagros, que han hecho maravillas, cuando en la Biblia vemos que era muy claro realmente los milagros que Jesús hacía. No era gente que se presentara y que dijera, es que estaba ciego, no, es que era ciego, y la gente lo conocía y sabían, este era ciego. A este lo conocíamos pidiendo limosna y ahora resulta que ya ve. A este era cojo y ahora vemos que ya camina bien. Este era mudo, este era sordo, este tenía tal necesidad, tal problema. Y ahora vemos que ya ha sido sanado, que ha sido transformado. Pero no tantas cosas que hoy en día se ven en iglesias, en eventos donde aparentemente hay sanidades de gente que nunca estuvo enferma. Y esto no es más que mero engaño. Tal vez por ello muchos se han vuelto aún hasta escépticos. El hecho de no creer, porque se ha abusado, se ha fantaseado con esto y se le ha restado credibilidad al poder de Dios. Podemos decir, bueno, ¿y a poco Jesús sigue haciendo que la gente vea? Claro, porque en el libro de Isaías dice que los ciegos verían,
Muchos estábamos ciegos al Evangelio. Muchos estábamos ciegos a la verdad, a las cosas de Dios, y andábamos perdidos. Andábamos en otras cosas. Y ahora Jesús nos ha devuelto la vista para poder ver y para poder apreciar la verdad, para poder apreciar la vida, cosa que habíamos perdido por causa del pecado. Éramos sordos porque no escuchábamos tampoco la voz de Dios. No escuchábamos cuando el Espíritu Santo nos hablaba, ni siquiera sabíamos que existía. Y ahora podemos oír. Y claro que existen milagros, claro que existen maravillas, que no necesitamos realmente recurrir a la charlatanería para decir que un ciego, alguien que estaba ciego ahora ya ve, cuando solamente son estrategias que se usan para mover a la gente en sus sentimientos. Yo tengo un amigo que es ciego y se los he platicado, se llama Carlos. Este amigo me lo encuentro en Tasqueña, en San Bartolo, en Satélite, y él es ciego, es cristiano también. Y en una ocasión platicando con él me decía que a él muchas veces lo habían invitado a eventos para decirle que iba a recibir la sanidad, y que había ido a esos eventos y nunca había sido sanado. Él comenta, decía, yo no necesito de eso, porque yo estoy agradecido con Dios, porque me ha dado la vida. Él intentó matarse, se dio un balazo en la cabeza, en la sien, y la bala solamente afectó su vista. Por eso está agradecido, porque no murió, porque Dios le dio la oportunidad de una nueva vida. Y se casó y tiene una hija y vive trabajando, él se la pasa dando masajes. Es una persona productiva. Y él no necesita realmente de nada de ello para creer que Dios puede sanar, puede dar vista. Él dice, si Dios me quiere así, yo le doy gloria a su nombre. Pero hoy en día existen muchísimos engañadores que tratan de imitar, tratan de sorprender a la gente a través de ello, y muchos son engañados. Por eso es importante para nosotros como creyentes que no nos dejemos sorprender de esos charlatanes y esos engañadores. Yo creo que Dios no necesita de paleros para hacer su obra. Dios va haciendo la obra en cada uno de nosotros como Él quiere. ¿Alguien puede decir que Dios ha hecho maravillas en su vida? Levante su mano. Levante su mano. Dios ha hecho maravillas contigo. Y no ha sido necesario un espectáculo, ¿sí? ¿Verdad que no? Claro que el Señor sigue liberando a la gente. Algo que dice la palabra de Dios es que Dios libera también a través de su palabra. Dice, ustedes son limpios a través de la palabra. Por eso es tan importante el estar escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Cuando alguien está escuchando de la palabra de Dios, Dios lo está trabajando en su vida. Lo único que hacemos al venir a la iglesia es que entramos al taller de Dios. Y Dios va transformando nuestra vida. Va haciendo cosas con nosotros, va quitando cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Va liberándonos de cosas que ni siquiera nos imaginábamos. ¿Y cómo lo va haciendo? A través de la palabra, a través de la enseñanza. Si hay necesidad en algún momento de orar por alguna necesidad, se ora. Pero sabemos que Dios va haciendo la obra, va obrando en la gente, va permitiendo que tenga la confianza de estar pidiendo, de estar acercándose, de conocerle. Y no solamente estar esperando un milagro para que después se vaya.
La Biblia dice que en una ocasión se acercaron 10 ciegos a él y los sanó, y solamente uno regresó para darle gracias. Muchos eso es lo que esperan, milagros así sorpresivos, pero ya no vuelven a regresar, siendo que no solamente es el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. A este hombre Jesús le sacó los demonios, le dio la vista y aún lo hizo hablar. ¿Cuántos milagros realmente Dios hace con nosotros? ¿De cuántas cosas nos ha librado y ha estado obrando en nuestras vidas? Por eso, como iglesia, en esta iglesia, como se comentaba hace unos momentos, procuramos no entrar a ese fanatismo, a ese estar especulando con cosas que a la verdad a veces ni siquiera se ven. Yo recuerdo en una ocasión que alguien oró por mí y oró que yo tenía un espíritu de homosexualidad y que yo tenía un espíritu de quién sabe qué, y la verdad es de que pues yo no me acuerdo haber sido homosexual, yo no me acuerdo el haber tenido tal o X espíritu, pero así se las gastaban, liberando a uno de cosas que uno ni siquiera tenía. Por eso creo que las cosas de Dios son evidentes. Yo he visto hermanos que han llegado aquí, y yo quiero invitar a mi hermana Fanny, por favor póngase de pie. Póngase de pie, va a decirle, hermana, ¿y ahora por qué? ¿Qué traes? Miren, nuestra hermana, yo me acuerdo cuando llegó. ¿Se acuerda, hermana? Venía con un rostro duro, venía con un semblante de pocos amigos, nadie le hablaba, más la veíamos y no, pues, ¿para qué hablarle, verdad, hermana Fanny? Y véanla, el Señor la ha transformado, el Señor ha limpiado su corazón, y es una mujer que ahora comparte el Evangelio y comparte el amor de Dios, y Dios está haciendo la obra en su vida. ¿Quién más puedo decirles? La hermana Estela, y a muchos de nosotros, que el Señor nos va cambiando, nos va formando. Pero debemos entender una cosa, que quien hace la obra es Dios y no el hombre. Porque precisamente este problema con los charlatanes, este problema con los falsos, que qué bueno que ahorita en la Gaceta se pone un mensaje sobre los falsos profetas, por favor léanlo y estemos al pendiente, porque si precisamente existen problemas en los creyentes es porque se dejan llevar por toda esa serie de charlatanerías y de mentiras, y hermanos que están esperando un milagro de parte del hombre y que no lo reciben. Tú espera el milagro de Dios y lo vas a recibir, hermano. Espera el milagro que Dios haga en tu vida, no en el hombre. Busca a Dios y no al hombre. Por eso, como iglesia, hemos estado declarando y sacando todo este tipo de situaciones, porque queremos ser una iglesia sana en su enseñanza. No queremos y estamos muy al pendiente de aquellas cosas que vienen del exterior y que de alguna manera tratan de infiltrarse en la iglesia. Si vemos, aquí no estamos orando y llevando a cosas extremas en la iglesia. Nosotros creemos que Jesucristo es el que puede obrar, hacer la obra perfecta, y que no estamos necesitando hacer espectáculo. No necesitamos nada de ello, porque Jesús tiene el poder. Otro testimonio que se ha hablado mucho, tenemos al hermano Memo.
El hermano Memo sufrió un accidente y el hermano Memo lo daban por muerto. Llegó la Cruz Roja y lo dio por muerto. Y después llegó la Cruz Verde para levantarlo, pero resulta que él estaba vivo. Se dieron cuenta de que él estaba vivo porque movió una mano y volvió nuevamente a la Cruz Roja para llevarlo al hospital. Ahora el hermano, él mismo da testimonio y dice: yo no necesito caminar. Yo le doy gracias a Dios porque me ha dado una segunda oportunidad de vivir. Son milagros, hermano. Pero los milagros no son como el hombre los espera, sino como Dios quiere. En una ocasión, a Jesús le presentaron un ciego y le preguntaron a sus discípulos: Señor, ¿por qué nació ciego? ¿Pecó su madre o pecó su padre? ¿Quién pecó para que él naciera ciego? Y el Señor le dijo: nadie. Es para que la gloria de Dios se manifieste, para que la gloria de Dios se haga presente. Todos somos parte de la obra de Dios en nuestra vida. En este pasaje que vimos, dice que Jesús, habiendo sanado a este ciego, a este mudo y a este endemoniado, dice que los mismos sacerdotes lo atacaron y le dijeron: lo que tú haces, lo haces por Belcebú, lo haces por el príncipe de los demonios. Todo esto que tú haces, lo haces por el príncipe de los demonios. A Jesús lo acusaban severamente por lo que él hacía. En vez de que la gente dijera: pues gloria a Dios, porque el ciego ve, porque el sordo oye, porque el mudo habla, porque el paralítico camina. Ve, a Jesús le decían: lo que tú haces, lo haces por obra del demonio. Y algo que Jesús decía: cuidado, porque tú puedes blasfemar en contra del Padre y en contra del Hijo, pero en contra de la obra del Espíritu Santo tú no puedes blasfemar. Tú no puedes blasfemar. Y créeme que lo que Dios hace en nuestra vida, es ese cambio que Dios hace en tu vida, es la obra del Espíritu Santo. Dice: si esto pasa es porque la mano de Dios, la mano del Espíritu Santo está ahora ya con ustedes. Si en nuestras vidas está viendo estos cambios, estas transformaciones, es porque el Espíritu de Dios está moviéndose en nosotros. Aquí en esta iglesia el Espíritu Santo se está moviendo y está haciendo obra. Por eso no puedo decir que los hermanos que hace unos momentos oraron, no puedo decir que fue una obra del diablo, porque Dios está obrando en la vida de nuestra hermana Reina, ¿verdad, hermana? Dios está obrando en cada una de nuestras vidas, y si nosotros continuamos y permanecemos, la obra va a ser perfecta. Por eso es que Jesús no solamente puede liberar, no solamente puede dar vista a los ciegos, sino aún puede hacer que los mudos hablen. Hay muchos hermanos que no hablaban y ahora no hay quien los calle. Llegaban aquí y buenos días, pensando: no, este cuate quiere que lo salude para terapiarme. Este quiere que yo lo salude para darme una lavada de cerebro. Discúlpame, aquí no lavamos cerebros. Aquí lo que hace Jesucristo es que lava el corazón. Él te cambia, Él te transforma. Por eso nosotros tenemos que considerar esta obra que Dios hace, lo que Dios está haciendo, la obra que el Espíritu Santo está haciendo, es de transformación, es de un cambio. Quitarte esos demonios, sanarte de esa ceguera, sanarte de ese problema en el que no oyes. Por eso el Espíritu Santo dice en Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a las iglesias. La otra parte que Jesús habla en este capítulo, en estos versículos que veíamos, es que Jesús decía:
el que no es conmigo es contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. En la iglesia se ha estado pidiendo que nos apoyemos, que nos ayudemos unos a otros, porque la forma en la que la iglesia va a seguir adelante es si estamos unidos. Si estamos teniendo divisiones, si estamos teniendo problemas de unos para con otros, la iglesia va a tender a tener problemas. Jesús decía, un reino no puede estar dividido. Belcebú o Satanás no puede estar contra Satanás, porque si está en contra Satanás, su reino no permanece. Pero Satanás tiene también sus formas, y es un reino que está unido, y su único objetivo es el de destruir. Por eso el diablo sabe muy bien que su objetivo es el de destruir, de entrar y de hacer un desorden en las casas, en los hogares, en la iglesia. Pero Jesús dice que un reino no puede estar dividido contra sí mismo. Y aquí se ha hablado de que hemos estado teniendo muchos ataques, de que el diablo ha estado atacando a la iglesia y la sigue atacando y la sigue perturbando. Pero si nosotros no estamos unidos, vamos a tener graves problemas. El diablo viene para destruir, viene para dividir, viene para meter cizaña, para que haya problemas entre unos hermanos y otros. Al comenzar el servicio se tocaba esa parte muy importante en la que dice que evitemos los problemas en cuanto a las cuestiones de doctrinas. Hay hermanos que vienen de otras iglesias y que traen otras ideas, y que lo único que hacen a veces es confundir a los hermanos, confundirlos con su enseñanza. Aquí en esta iglesia hemos estado trabajando en el asunto de la doctrina, de la enseñanza. Tal vez no somos tan complejos como otras iglesias en los que hay cursos, en los que tienen seminarios. Le comentaba una hermana que me decía el día de ayer, hermano, ¿es malo que uno estudie algunos cursos? No, no es malo. Si realmente tú tienes disciplina y estudias unos cursos, qué bueno. Pero no tenemos que apartar el objetivo, que lo principal que nosotros tenemos que aprender es la Biblia. Podrían existir teologías y filosofías y muchas teorías, pero la palabra de Dios no va a pasar. La Biblia es la palabra de Dios, y Jesús mismo dijo, cielo y tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. En lo que uno tiene que estar centrado es en la enseñanza que nos da la palabra de Dios, no en ninguna cuestiones de doctrinas o de filosofías o de teorías, sino en la palabra de Dios. Por eso Jesús decía, el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. En el tiempo que tengo sirviéndole al Señor, me ha permitido estar en Guadalajara, en León, en Tabasco, en Guatemala, en varias partes, yendo a compartir del Evangelio. Y nunca me he traído a hermanos de Jalisco aquí a México, ni he ido por los hermanos de Tabasco para traerlos aquí a México. Nuestra misión es compartir el Evangelio y que sea Dios el que haga la obra, no haciendo proselitismo, no hablando del proselitismo de aquí de nuestra iglesia como si fuera un partido político. Lo que a nosotros nos corresponde es compartir del Evangelio, compartir de Jesucristo, y que sea Dios el que haga la obra.
Si tú vas a Chiapas, pues le vas a compartir a un chapaneco vas de llevar a cabo el mandamiento de Dios que dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta ahí llegó tu trabajo. Tú le compartes, lo discipulas y le permites que él continúe caminando, pero no te vas a estar entrometiendo en su vida para estarlo jalando y llevándotelo a otros lugares, porque lo único que vas a hacer es a confundirlo. En el lugar donde el Señor ponga a estos hermanos, a quienes tú les compartes, el Señor continuará haciendo la obra. Por eso tenemos que aprender, estamos con Cristo, porque si estamos con Cristo, no vamos a estar perturbando su obra. Por eso dice: el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge conmigo, en pocas palabras dice, la riega, le echa a perder. Esa es la confianza que uno tiene al compartirle de la palabra a la gente. Algunos se han bautizado aquí y se han ido a otro lugar. Pues gloria a Dios, que Dios los bendiga, que continúen ellos en su caminar, en su aprender, en su conocer de Dios. Pero no debemos de estarnos entrometiendo en las cosas de la iglesia, solamente perturbándola. Por eso esa es otra cosa que Jesucristo trató en este capítulo. Dice: el que no es conmigo es contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Vamos a soportar estos versículos. Por favor, vamos a Tito. Tito, capítulo 1, versículo 10. Siguiendo un poco con el asunto de los burladores, de los engañadores. En Tito capítulo 1, versículo 10. Dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Permíteme, madre, compartir lo que te pasó en estos días. Llegó a casa una mujer diciendo que ella era cristiana, que se acababa de morir una persona, y en su creencia como cristianos tenían que poner un anillo de oro a estos muertitos, y que pues ellos eran muy pobres y no tenían para poder poner ese anillo de oro al muertito. Esta mujer había visto los anillos que traía mi mamá y desgraciadamente la sorprendió. Hay muchos engañadores. Y por eso, si ustedes leen las cartas, Tito, Pablo, Juan, Pedro, todos hablaban acerca de que la iglesia tuviera cuidado ante este tipo de engaños. Hay una palabra que dice en Tito, dice los contumaces. ¿Quiénes son los contumaces? Contumaz es alguien que no se
no se sujeta, alguien que no se disciplina, alguien que anda queriendo hacer las cosas a su manera. En cada iglesia, en cada lugar al que tú vayas, va a haber formas. Los hermanos van a tener una disciplina, en la cual no puede uno entrometerse y querer hacer las cosas como uno quiera. Hay formas. En una ocasión, platicando con el hermano que era mi pastor, le hice el comentario de un proyecto que tenía, y él me dijo, dice en Habacuc tal, capítulo tal, versículo tal, traer las tablas. Y yo me quedé así como sorprendido. Pero ¿qué es lo que quieres? Que me traigas el proyecto por escrito, que me hables de cuál es tu proyecto. Las cosas se tienen que hacer con orden y no desordenadamente. Aquellas personas que tratan de hacer muchas cosas, a veces se andan metiendo en iglesias y andan sugiriendo, andan queriendo proponer muchas cosas, pero aún ellas mismas no se sujetan a su iglesia. Andan de un lado para otro proponiendo, cuando lo primero que uno tiene que hacer es sujetarse. Sujetarse uno a las autoridades que Dios nos ha puesto. En este caso, en la iglesia, ¿quiénes son las autoridades? Los ancianos, el pastor. Y que cualquier cosa que querramos hacer, hay que proponerla. Yo no puedo llegar con quien está de líder de jóvenes y hacer una cosa nada más porque a mí se me ocurrió. Antes tengo que platicar con el que está como dirigente, con quienes están como dirigentes en algún ministerio. Los ministerios tienen un orden, hermano. Por eso seguimos tratando el asunto. Aquellos hermanos a los cuales tú veas desordenadamente, que tú los veas que no están sujetos a su iglesia, que no están sujetos a sus autoridades, debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. El que no recoge conmigo, decía Jesús, desparrama. Vamos a ver otro caso, otra cita en Romanos. Romanos 16. Yo sé que para muchos se les está haciendo pesado el mensaje, pero es necesario que en la iglesia se traten las cosas de la iglesia, que se hable de las cosas que estamos viviendo como iglesia, como personas. Romanos 16, del 17 al 20. Amén. 16 del 17 al 20. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros,
pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Tengamos cuidado. Es muy bonito y es muy emocionante las cuestiones de la palabra de Dios. Quisiera uno saber más, conocer más, pero ese conocimiento no te lo va a dar el hombre. En Juan dice: hijitos, ustedes no tienen necesidad de que nadie los enseñe, porque el Espíritu Santo les revelará todas las cosas. Pero si en tu vida no lees, en tu vida no oras, pues ¿qué vas a aprender? Por eso nosotros les insistimos mucho a que lean su Biblia. ¿Sabías tú que la Biblia se tiene que leer por lo menos una vez al año? Una vez al año. Yo tengo de haber conocido al Señor 30 años y no me jacto, pero sí la he leído muchas veces y no dejo de leerla. He leído otros libros, pero la Biblia es la palabra de Dios y su palabra no va a pasar. Muchos que siguen doctrinas y que siguen enseñanzas de hombres es porque no leen la Biblia. Por eso tienen muchas dudas. Analiza, ¿qué es lo que decía Jesús? Escudriñar las Escrituras, porque parece que en ellas viene la vida. Pero si tú no escudriñas ni lees, estás esperando que otro te dé la enseñanza ya digerida y que te la dé a su manera. En cuestiones de la enseñanza, de la doctrina, tengamos mucho cuidado, hermanos. Les digo, yo sé que hay quienes quieren aprender, quieren saber mucho, pero yo te reto, te pongo un reto. Lee la Biblia por lo menos una vez al año. Una vez. Uno de los problemas que tenemos como mexicanos es que en México el porcentaje de lectura es muy bajo a comparación de los europeos. Los europeos por año leen aproximadamente entre 17 y 20 libros al año. En México no leemos ni uno. Y tenemos la Biblia. Tenemos muchos libros ahí en la Biblia recopilados para leerlos y para aprender mucho, para que nosotros compartamos, demos, y no para que estemos nada más recibiendo. Tengamos cuidado, hermanos. La iglesia está creciendo, está llegando nueva gente, hay hermanos que vienen de otras iglesias con otras enseñanzas. A mí lo curioso que me ha pasado durante este tiempo, y me he quedado como el apóstol Pablo. Dice Pablo, si alguien se cree sabio, dice, hágase como que no sabe nada, hágase como ingenuo. Ha habido gente que ha llegado aquí a la iglesia y ha dicho, pobrecitos, míralos nada más, bajo una lona, en un parque. Ay, estos hermanos, pobrecitos, sin duda no han de tener ni siquiera enseñanza. Y me han comentado, me han dicho, hermano, yo le enseño. Le enseñamos cómo trabajar para que la iglesia sea más exitosa y pues lo ven a uno ignorante, pues bueno, pues me quedo como ignorante. Pero no es el hombre el que le enseña, es Dios el que nos va enseñando. Por eso decía Jesús, si esto sucede, es porque el Espíritu de Dios ha llegado, porque la obra de Dios ha llegado a ustedes. Si esta iglesia se está moviendo, si esta iglesia el Señor está trayendo gente, es porque el Espíritu Santo está obrando en cada una de las necesidades. Pero no nos dejemos sorprender, hermanos. No dejemos que gente externa trate de venirnos a sorprender con fantasías, con supersticiones, siendo fanáticos.
No, hermano. Yo te digo una vez, los milagros de Dios son evidentes. Y así como te hablé de la hermana Fanny que se levantó, y cómo Dios la ha sanado, y cómo te hablo del hermano Memo, de cómo Dios ha obrado, así son los milagros de Dios. Los milagros de Dios no son ficticios, los milagros de Dios son reales, y en cada vida son reales. Y yo te invito, si Dios ha hecho un milagro en tu vida, ponte de pie. Entonces no somos una fantasía, ¿verdad? Entonces no somos parte de un fanatismo. Es real lo que Dios ha hecho con nosotros. Y es real lo que Dios puede hacer en la gente. Y no estar inventando. No estar inventando que alguien dice que fue sanado de cáncer, cuando ni siquiera hay evidencias que haya tenido cáncer. Por eso aún el mismo cristiano tiene que ser hasta cierta manera escéptico. Yo quiero ver, como decía Tomás mismo, él quería la evidencia. Yo quiero ver el milagro en la resurrección de Jesús. Y es válido que uno quiera ver los milagros que Dios hace, pero no estar engañados. Como te dije, a mí quién sabe de dónde sacó este hermano que yo traía un espíritu de homosexualidad y me liberaron, no sé, de tantas cosas que yo dije, ¿qué óboles? Pues a los hombres, como que no bateo del otro lado, pero pues dice, no, hermano, tengamos cuidado. En este tiempo hay muchos engañadores, hay muchos charlatanes, hay muchos contumaces que no se sujetan a Dios, que no quieren realmente esperar y ver la obra de Dios en cada una de las vidas. Quieren estar viendo solamente así haciendo espectáculo. No, llevamos 17 años y cada uno de ustedes es un milagro de Dios en su vida. Dale un aplauso al Señor. Seamos muy cuidadosos, hermanos, muy cuidadosos, porque vamos a estar recibiendo gente de afuera, mucha gente de fuera, y que tratará de alguna manera de perturbar. Es una doctrina que hemos querido que el Señor la limpie, que sea una doctrina sana. Y en verdad que el decir las cosas con claridad puede traer muchos problemas, porque tal vez no trabajamos con espectáculos, trabajamos con realidades. Tú quieres un milagro de Dios en tu vida, pues obedécelo, como veíamos en el caso de Naamán. Naamán, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Obedecer, ¿verdad? Obedecer lo que Dios le pedía. ¿Cuánta gente quiere milagros y lo que Dios le dice es, guarda mis mandamientos? Hace unos años fui invitado con una persona que estaba a punto de morir, tenía diabetes muy avanzada y tenía muchas imágenes ahí en su cuarto, y el Señor me ponía a decirle que guardara los mandamientos, y me dijo, sí, quiero guardarlos. ¿Cuáles son? Le dije, el primero es que no tenga ídolos, que no tenga imágenes. Y sabes, esta persona dijo, no, yo me quedo con mi religión, y se murió. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera obedecido? Los milagros de Dios se hacen por la obediencia, por creer. La fe viene por el oír y por el oír la palabra. Este mudo, este sordo, este endemoniado que llegó a Jesús, alguien había creído en Jesús porque lo llevaron. Él no llegó porque él estaba mudo, y estaba ciego. Y sin duda alguien lo llevó. Y por la fe de ellos, este hombre fue sanado. ¿Cuánta gente es sanada en las iglesias? Porque es llevada por gente que cree. Y que cree que es Jesús el que lo va a sanar. No el hermano, no la institución. El que va a hacer la obra en él va a ser Jesucristo. Y aquí no queremos desparramar. Aquí queremos estar con el Señor juntando, ser con Él.
Y que si alguien cree y recibe a Jesucristo y se bautiza y después el Señor se lo lleva, gloria a Dios, que se lo lleve, que la obra de Dios continúe. Seremos de los que suman y no de los que restan y los que dividen. Esta iglesia estamos para sumar. Y si los hermanos se van a una iglesia presbiteriana, metodista o bautista, porque así Dios lo permite, gloria al Señor. Pero la obra de Dios es para sumar y no para restar ni para dividir. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios por ese milagro que tú sabes que Dios ha hecho contigo. Por esa bendición que Dios ha dado a tu vida. Yo te doy gracias, Señor. Porque también era un endemoniado, Señor. Había muchos males en mi vida que me hacían hacer cosas que yo no quería, Señor. Muchos males, Señor, que me hicieron cometer muchos errores, Padre. Pero que gracias a ti, Señor, tú me has librado, me has limpiado, Señor. Y ahora me ayuda, Señor, a querer y a ser una nueva persona. Sin duda sigue uno luchando contra esa vieja persona que hay en uno. Pero tú nos enseñas un camino nuevo, un camino diferente, Señor. Estábamos ciegos porque no veíamos tu existencia, no veíamos tus maravillas, no contemplábamos tu grandeza en tu obra, Señor. Ahora vemos que desde las pequeñas hormigas, las flores, los árboles, todo lo has creado tú, Señor. Gracias porque has quitado la sordera de nuestros oídos, porque ahora podemos escuchar tu voz, Señor. Padre, gracias porque éramos mudos, Señor. Porque hablábamos muchas groserías, muchas truanerías. Hablábamos palabras, Señor, sin ningún valor. Y ahora nos permites hablar palabras, Señor, con sentido, Señor. Porque tu palabra está en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, gracias porque saltará de nosotros como agua que salte para vida eterna tu palabra, Señor. Señor, muchas gracias. Tú guarda esta tu iglesia de todos aquellos problemas, Señor, que tiene y a los que se verá enfrentada, Señor. Padre, tú síguenos guiando, Señor, en la enseñanza. Enséñanos, Señor, a estar sobrios, a estar velando, a estar al pendiente, Señor. Y Padre, te pedimos que aquellos que tú traigas, Señor, aquellos que tú hagas venir a este lugar, reciban de tus bendiciones, Padre. Bienvenidos todos aquellos que vengan, Señor, para que reciban, Padre, de tu palabra, para que reciban del amor de Jesucristo y para que ellos sepan, Señor, que Cristo vive, Señor, que no está muerto y que ha resucitado y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, Señor. Te damos alabanza y gloria y honra esta mañana, Señor, y agradecemos, Padre, por la guianza de tu Espíritu Santo en esta tu iglesia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, Señor.